Hola, buenas tardes. Nosotros estamos en el Museo de Bellas Artes, en el edificio neoclásico, con el ensayista y crítico de arte Pedro Telles, y vamos a ofrecerle a todos los usuarios de la Fundación de Museos Nacionales una visita guiada a nuestra exposición Arte Político, colección Fundación Museos Nacionales. Bueno, decidimos comenzar esta visita guiada por un cuadro que suponemos que es patrimonial, mundial, patrimonio mundial de la humanidad, que no es un cuadro, son unos bocetos de Pablo Picasso, hechos a partir o como preparación del gran cuadro que está en el Museo Reina Sofía, el Guernica. Y bueno, nosotros queríamos saber, pero precisamente por qué Picasso se siente responsable de hacer un cuadro de esta magnitud y de esta dimensión. No sé qué le puedes decir al público. El Guernica está patente esa función que se pide de la poesía, que es la profecía, ¿no? Prefigura todo ese gran dolor colectivo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque él pinta el Guernica a consecuencia del primer bombardeo, la población civil que lo hicieron los aviones de los nazis. ¿Y por qué es paradigmático en el contexto del arte político de Hispanoamérica, si podemos decir? Mira, el Guernica es un cuadro político, un cuadro de protesta, es un cuadro de dolor. Y a lo mejor precisamente por ser un cuadro de dolor trasciende la concepción de política partidaria. ¿Cómo es eso? Un cuadro que compete a todos, ¿verdad? Todos estamos de solidaridad. De solidaridad humana. ¿Y por qué Picasso reiteradamente en su obra utiliza esos símbolos, el del toro, el del caballo? Fíjate también esa característica de obra abierta del gran arte y de los símbolos, es decir, que nosotros no podemos precisar realmente qué es el caballo, qué es el toro, que son símbolos muy vinculados a lo español, pero el cuadro va más allá de ello, ¿no? Esta figura... Estos son bocetos, sí, preparativos que hizo Picasso para... Al final tuvo la elaboración del cuadro tuvo varias etapas. Es un cuadro enorme. Y podemos inscribir... En tonos grises, nada más, y unos pequeños tonos rosados, azules. ¿Y en qué corriente del arte del siglo XX contemporáneo podemos inscribir todavía este Picasso que en la década del 30? No podríamos decir que es cubista. No podemos decir que es cubista, ¿no? De alguna manera la síntesis de todo. Allá de cualquier corriente. Sí. Podemos... Y es un buen inicio de esta exposición que tiene también un carácter didáctico, pues ver estas reproducciones. ¿Por qué carácter didáctico? Bueno, porque hacer una exposición del arte político, que el arte político tiene un componente evidentemente didáctico, la exposición tiene que ser didáctica también. Precisamente estas obras que están aquí son fundamentales en la tradición del arte político en Venezuela, una de Leoncio Martínez, que tiene que ver con el periodismo político, una de Héctor Poleo y otra de César Rengifo. ¿Qué significan ellos tres para la historia del arte político en Venezuela? Bueno, yo creo que aquí ya vemos una cristalización de lo político. Nosotros pudiésemos iniciar un recorrido del arte político en Venezuela, por ejemplo, con los retratos de los mantuanos. Siglo XIX. Sí. O podría ser, o seguir con los cuadros que hacían referencia a la independencia. Ya. La firma del Acta de la Independencia, o el Miranda de Michelena, o de la inmolación de Caute, de Herrera Toro, ¿verdad? Son cuadros implícitamente políticos algunos, explícitamente otros. Y fíjate, cuando decimos que pudiésemos iniciarlo con los retratos de Montanos, vemos que lo político también puede ser arte desde el poder. Claro, el arte desde del lo poder. Establecido. Puede ser políticamente conservador o puede ser políticamente revolucionario. Ambos son arte político. Y probablemente, por eso es que en este caso no se tomó en consideración para la selección ese arte político, porque respondía a los principios del poder. Pero es que realmente todo arte es político, aun el que pretenda no serlo. ¿Por qué? Porque el hombre es político. Bueno, esa definición de son políticos, y el arte está hecho por hombres y está hecho para que lo vean hombres, ¿no? Entonces es difícil escapar de esa dimensión. Todo arte va a tener una dimensión política, va a tener una dimensión alegórica, va a tener una dimensión religiosa, aunque el artista sea ateo, ¿verdad? O sea, son dimensiones del ser humano que están presentes y la que es difícil de escapar. Entonces puede haber un arte político que no sea figurativo. Ya entiendo. Pero ¿por qué el arte político siempre se relaciona con este arte en el que subyace una especie de apuesta de
de denuncia social y no ese otro arte político, y se entiende Cuidado, que el arte político es un arte panfletario o un arte cuidado si tras eso hay una visión ideológica, inclusive conservadora, de pensar que el arte político tiene que ser explícitamente el arte de denuncia. Ya. Y entonces se ocultan las funciones políticas del arte que aparentemente no lo es. ¿Qué significado tiene esta obra en la historia del arte político en Venezuela? Es uno de los grandes cuadros de la pintura venezolana. Fíjase, tres individuos que pudiesen ser como unos comisarios, se llaman los comisarios. Los comisarios. Están como tramando algo contra otra persona. Hay como una reunión, hay de vista de fondo toda una ciudad que no termina de despertar todavía. Ya esta gente trama, ahí se ve el poder, pero se ve el poder en su misterio, ¿no? Ya. El misterio del poder, el secreto del poder. Y en ese fondo, en ese sentido, es un cuadro de denuncia y de aprendizaje. Se pone en evidencia ese misterio, ese secreto de los poderosos, de los funcionarios del Estado, que aquí pareciesen que fuesen como unos esbirros de Gómez, ¿no? Sí, bueno, sabemos que Gómez murió en el 36. En el 36, una especie de alborada, de segunda alborada en la historia de las artes y la cultura en Venezuela, específicamente, porque el caso venezolano es particular, ¿no? ¿Por qué siguió esa constante? Yo entiendo que Leoncio Martínez, la misión y la protesta... Pero fue una víctima de Gómez. Fue una víctima de Gómez, Sí. estuvo casi toda su vida preso, bueno, ¿no? Puede ser. Porque esa constante siguió presente en la obra de Rengifo, Porque puede ser de que Poleo Gómez, y de Bracho, puede supongamos, ser que ¿no? Gómez haya muerto en el 36, pero no que lo hemos enterrado. A lo mejor lo estamos enterrando ahorita. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Cómo es? Porque a la muerte de Gómez siguieron dictaduras. La democracia fue algo que empezó a germinar, pero muy poco, con altibajo. Ya. Y luego de la dictadura de Pérez Jiménez tenemos también una especie de democracia parcial. Así como dijimos que a Gómez siguió una dictadura, transición. Después fue una democracia que no era totalmente democrática. Entonces estamos viendo que todo ese fantasma de Gómez ha seguido recorriendo el país y realmente hace falta enterrarlo. Pero aparte de eso, ellos tenían en esa especie de poética de la creación que está planteada también en sus obras, ellos entendían que el arte cumplía con una función social de concientización del espector. Sí. ¿Cómo era eso? O sea, en el caso, sobre todo de Rengifo y de Poleo y de Bracho. De Rengifo, a veces, nada más con mostrar lo que hay, pero tal cual es. A veces puede ser suficiente, no dar el discurso completo, sino mostrar, bueno, la pobreza, la soledad, y luego en el caso de Rengifo. Fíjate que el caso de Gabriel, del maestro Bracho, es particular, porque en el maestro Bracho ya está presente una figura que entra con el proceso de modernización del país, que es la irrupción, la aparición del sujeto llamado proletario, ¿no? Sí, el sujeto que va a iniciar porque fíjate que es un avance temático frente al muralismo mexicano, porque el ¿Cómo es muralismo mexicano responde a una realidad prehispánica. No, de una revolución agraria. ¿Cómo ya? En cambio, Bracho, si bien es una continuación del muralismo mexicano, involucra un nuevo actor, que es los trabajadores. Pero recuerda, ¿no?, que la Ese... modernización del país nos llega precisamente en nuestra gran revolución industrial que se inicia en la segunda década del siglo XX, ¿no? Entonces, está Menes de Ramón Díaz Sánchez, que es una novela un poco antes, que más o menos refleja la realidad de la sociedad petrolera, ¿no? Pero fíjate que, curiosamente, para la importancia que tiene el petróleo en es fundamental. la vida de los venezolanos, realmente no ha sido una preocupación de nuestros ensayistas, no ha sido una preocupación de nuestros pintores, ni una preocupación de nuestros novelistas. O sea, no se puede decir que sea una corriente principal en el pensar en el arte venezolano. No se le ha dado la importancia que tiene en el arte. O sea, ¿por qué? Bueno, a veces lo más evidente pasa desapercibido. Por supuesto. Puede ser esos mecanismos involucrados. Bracho pone al trabajador petrolero, ¿verdad? Lo representa en su obra. Bueno, y una obra de gran calidad plástica, ¿no? Se puede decir que prolonga y renueva el muralismo de tanta importancia. ¿Y qué te parece este diálogo de
de códigos, de la representación, porque a fin de cuentas la escritura es representación también, que se ha hecho en la exposición de arte político, utilizando frases que son... Sí, es importante porque fíjate, siempre hay una relación entre los contenidos de la literatura, la fotografía, Porque yo creo que, no sé, Pocaterra y Leoncio Martínez compartieron, yo según tengo entendido, del 19 al 22, sí, sí. O compartieron las páginas donde escribían, ¿no? Escribían los textos uno y los panfletos el otro, ¿no? Porque del 19 al 22, Pocaterra escribe Las Memorias Universales de la Decadencia. Eso es importante. Y Leoncio Martínez... Y creo que obedece ahorita una línea, la nueva línea del Museo de Bellas Artes de integrar distintos discursos, porque yo lo he visto no nada más en estas exposiciones, sino en otras, que se involucran textos de escritores, de poemas con los cuadros, y trata de romper un poco esos compartimentos estancos entre los géneros. Es importante. ¿Recuerdas a Racetti, que también es importante en la historia de la fotografía en Venezuela, ¿no? Y también es un fotógrafo de izquierda que trató de... Rescata lo popular, las fotos de Yares son una maravilla, las fotos ¿Cómo de es eso? Racetti, las fotos de los Diablos de Yares. Entonces fíjate que hay un rescate de lo popular en la obra de Racetti y también de lo popular político, ¿no? Del pueblo como actor de la política o el pueblo como actor cultural directamente. Pero me parece interesante cómo Racetti también retrata ese desplazamiento que experimenta lo popular en el arte. O sea, ya lo popular no remite a la idea del campo. Ahora lo popular remite a la idea del urbano, sí, sí. De la ciudad, sí. De eso que llega, que eso va paralelo con el maestro Bracho. Que vamos a la... Bueno, Pedro, aquí estamos en la sala número 2 del Museo de Bellas Artes. Aquí estamos en otro momento de la historia del arte en Venezuela y una especie de recorrido por esa tradición del arte político. Ya no estamos en los 50, estamos en los 60. ¿Qué significó los 60 en la historia de la cultura, de la sociedad y de la política en Venezuela? Que creo que es una década fundamental, tiene ¿no? que ver con la irrupción tanto de la vanguardia artística como de la vanguardia política. Y fíjate, hay algo ¿Qué diferencia entre la vanguardia artística y la vanguardia política? Bueno, en esos 60 se mezclaron, ¿no? Se mezclaron. Se trataron de integrar. Y fíjate, interesante cómo en la obra, algunas etapas, autores que luego hicieron otro tipo de trabajo, tuvieron su etapa política en esa época. Por ejemplo, aquí el de Hernández Guerra, que es más bien lo más conocido de su trabajo ahorita, eran esos paisajes, ¿verdad? Ya. Esos paisajes de llano con esa luz. Pero fíjate que uno puede, a nivel de la forma, puede establecer un paralelo con esta obra figurativa de él, de contenido político de denuncia, ¿no? Así como Bogen. O sea, fíjate que lo político en algunos artistas, el énfasis político fue en una etapa, en otros mantienen un... Es una constante. Es una constante. Es decir, que en estos dos artistas, lo político es una etapa y no una constante. Sí, sin desmeritar la calidad de esa etapa, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Esto es interesante de González Bogen. Los marañones. Para Bolívar, los marañones, López de Aguirre fueron los precursores de la independencia. La primera rebelión contra el imperio español. Y es nuestra primera épica probablemente. Pero también se puede vincular con otras lecturas tergiversadas de trabajo del 67. Entonces, en esta época se pueden... Parecen unos guerrilleros, ¿no? Parecen unos guerrilleros, exactamente, ¿no? Podemos establecer correlaciones en ese cuadro y en el de Ender Cepeda del Puente Laguna. Mira, ¿y qué puedes decirnos del maestro Jacobo Borges? De esto que está planteado a partir de lo grotesco, hay mucho del expresionismo como a veces abstracto. Los seguidores nos aclaran los profesores. Aquí en este trabajo de Borges se ve claramente que Goya era un pintor político. Goya era un pintor político. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, esto es un trabajo muy goyesco, muy político, ¿verdad? Fíjate que aquí está esta visión de reunión del poder, de desnudar lo grotesco del poder. ¿Qué hay de grotesco en el poder? Y lo que hay, el contenido, la pulsión de muerte que hay tras el Estado y de sus funcionarios, ¿no? ¿Cómo pulsión de muerte? Ese es un concepto lacaniano. No, es que está en el Estado. O sea, el Estado tiende a ejercer una función dominante sobre los débiles, ¿verdad? Y que involucra la posibilidad de matar, ¿no? El Estado capitalista. Y entonces tú ves estas figuras tenebrosas, parecen, no sé,
un conciliábulo de jerarcas políticos, de empresarios. Hay todo un poder tras eso y transmitido ni en palabras ni en sus equivalentes, sino a través de los colores, ¿no? De la expresión de los colores. Lo cromático. Pues. De lo cromático. Lo cromático simbólico. Simbólico, sí, sí. Y bueno, Jacobo Borges, es el gran pintor político de los 70-80, ¿no? Sí. Pero fíjate que también hacemos la salvedad de citar a otro gran poeta de la década de los 60 que perteneció, creo que dicen que la primera vanguardia. Sabes que Javier Lasarte dice que en Venezuela no hay vanguardia hasta los años 60. Yo no estoy de acuerdo con él, ¿no? Porque ellos entienden que la vanguardia tiene que estar cargada de una estridencia y una insubordinación que no representa toda la vanguardia, ¿no? Pero el más importante de los movimientos de la vanguardia en Venezuela se dio con el techo de la ballena. Y este es el poema Duerme usted, señor presidente, ¿no? Eso fue escrito aquí. A Rómulo Betancourt. A Rómulo Betancourt. ¿Por qué a Rómulo Betancourt? Bueno, por el periodo histórico y fue el que luego prohibió el poema. ¿Qué otros cuadros crees tú que aquí tenemos que tomar en consideración? Los visitantes, no sé. Bueno, todos, pero vamos a destacar este otro también de Jacobo Borges. ¿Por qué el cromatismo simbólico aquí es distinto? Bueno, supongo que aquí está lo festivo, ¿no? No, pero también se transmite un discurso de violencia. Si aquí es una violencia contenida, potencial, aquí es una violencia en eclosión. Y también hay diríamos, como una denuncia cromática del poder. ¿Cómo es eso? Bueno, una denuncia cromática. No entiendo muy bien. Sí. O sea, lo que te quiero decir que el buen arte político evita el discurso explícito, deja un espacio para la interpretación y puede transmitir esos contenidos no necesariamente a través de conceptos, de panfletos, sino con otros mecanismos los propios de la expresión artística. Sí. Usamos otra de las... ¿Recuerdas a Guevara Moreno? Sí, el maestro Guevara Moreno. ¿Qué puedes decir de él? Fíjate que esta es otra técnica. Pero lo mismo que estábamos hablando. No toda la exposición es óleo sobre tela, sino que también de la etapa, otras técnicas, ¿no? El maestro Guevara Moreno, él tiene un inicio de etapa, tiene una etapa muy importante en relación al arte abstracto venezolano, prácticamente trabajos fundacionales, y luego él pasa a esta etapa figurativa de contenido político explícito. Entonces, fíjate, ahí es cuando uno se pregunta, bueno, es difícil establecer valoraciones entre la trayectoria, el seguir la cadena vital de un artista que se puede ocupar en determinadas épocas en una forma de pintura y va evolucionando, hace una ruptura y hace un trabajo distinto, ¿no? Sí. Supongo que conoces la obra de Regulo Pérez. La conocemos todas, sí. ¿Qué puedes decir de este cuadro? En Regulo está como más presente en lo periodístico, ¿no? Pudiese ser lo periodístico, lo caricaturesco, ¿verdad? Lo popular también. Hay una parodia a la imagen de los medios, ¿no? Ajá. Sí. ¿Y por qué es tan importante un gran dominio de la pintura también, fíjate. Y hay estas representaciones de los poderosos, del retrato, la caricatura del poderoso, de los representantes del poder. Y esto es una crítica al poder civil, no al poder militar. O sea, el poder socialdemócrata. Sí. El poder de la democracia representativa. La mediación de la política, esa mediación que realmente lo que hizo fue mantener como al pueblo al margen de las instituciones en Venezuela. Hay mucho de caricaturesco en esto, ¿no? En la plástica. Caricaturesco en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el buen sentido de la palabra? Bueno, una utilización, vamos a poner resaltando lo grotesco en esta figura, pero también para enfatizar su discurso plástico y su mensaje. ¿Enfatizar? No, enfatizar. Enfatizar. Sí. Porque este trabajo no estuvo presente en la retrospectiva que se hizo a Claudio Perno. Creo que estaba hace como 3 años, ¿no? Sí, 3 o 4 años. ¿Cuándo se hizo la retrospectiva?
aquí mismo, en este museo. ¿Se hizo aquí? Sí, sí. Entonces, en la retrospectiva de Perna... ¿Por qué crees tú que no se No, este cuadro? creo que porque estaban restaurándolo. Restaurándolo. ¿No sería por evadir esa...? Puede ser. ¿No? Este cuadro es fundamental, sí. ¿no? Es muy interesante porque es una visión, diríamos, yo no diría como plana, sino de lo político en cuanto tal. O sea, en lo político como un momento, como un instante, Perna pinta lo que probablemente era una fotografía que no debió haber sido pública, porque es la fotografía de una derrota, ¿no? Claro, perdió las elecciones. Pierde las elecciones por 30.000 votos, Gonzalo Vargas. Es la primera derrota de Acción Democrática, la segunda es ahora, o de todo lo que representa Acción Democrática. Esta es la primera vez que es derrotado, pero derrotado por gente del mismo ámbito. ¿Quién perdió las elecciones? Perdió con Caldera, que era más o menos lo mismo, pero es interesante este rostro de cansancio, claro. y la obra... Y de frustración, ¿no? Y de frustración, y lo político también en su dimensión venezolana. Fíjate, vemos ese escritorio, la cuestión de los medios, ahí están dando una declaración a la radio, el cansancio de los comandos de campaña. O sea, un retrato muy de lo político en Venezuela para los años... ¿Y qué puedes decir sobre Claudio Perna? ¿Conociste su obra? Sí, claro, uno de los grandes artistas venezolanos. Está muy bien representado. También hay otras fotos de Perna allá. Yo te podría decir, es realmente el introductor de los nuevos discursos plásticos en el país. Los aportes de él van más allá de los de la fotografía, las instalaciones. Muchas veces estos cuadros no eran pintados por él, sino pintados por otro, ¿no? Así como Warhol. Sí. Respetando las diferencias de ambos, sería como nuestro Andy Warhol, claro. Sería como nuestro Andy Warhol. Sí. Pero, ¿en qué consisten esos nuevos discursos de la plástica en Venezuela? Porque hablas de nuevos discursos de la plástica en Venezuela. Bueno, porque no hay un cuadro similar a este en la pintura venezolana. Por la perspectiva en la que está planteada. Por todo el concepto, el entorno en que está, el discurso irónico, paródico a la pintura en sí mismo. En cierta forma esto es una antipintura. O sea, hay como un desmontar el discurso representativo, claro, tradicional de la pose, de la pintura en sí. Son múltiples cosas que se nos pueden ocurrir. Podemos estar toda una tarde hablando de la importancia de este cuadro, de la plástica venezolana. Que aquí también hay otros importantes autores de la plástica en Venezuela. Esto no es, creo que esto es sobre madera, ¿no? Es Alirio Palacio. Es sobre papel. Sobre papel. Alirio Palacio creo que de los artistas plásticos más importantes vivos, sino el más importante. Fíjate que él tiene, es interesante junto a también. Jacobo Borges y a Regulo Pérez, ¿no? Y la relación tres, de él, ¿no? con Asia. Él estuvo viviendo muchos años en China y ¿No sabes por qué? ¿No sabes por qué? Bueno, fueron años de aprendizaje. Ya entiendo. Entonces, en él hay una fusión entre lo oriental y lo occidental, pero no como algo externo, temático, sino en su misma, en su interior, en el interior de la obra, en su forma, ¿no? Y también ese uso de soportes no tradicionales, esa mezcla de grabado con dibujo, ¿no? Realmente los soportes no tradicionales. Sí, bueno, no tradicionales, bueno, nada tan tradicional como el papel, pero a lo mejor no son un soporte ennoblecidos por los aspectos mercantiles de las artes que imponen a veces el óleo, ¿no? Y esa camisa, Pedro, ¿qué le puedes decir a los usuarios de...? Bueno, esto forma parte de este nuevo contexto que decimos que abre Claudio Perna, los nuevos discursos del conceptualismo. Aquí está la camisa, los rayadas de Carlos Andrés, ¿no? Sí. Es como una especie de mofa, de satirización, de parodia. Muchas cosas puede ser. Ahora yo lo veo como algo un poco momificado, ¿no? Pero cada quien tendría sus lecturas. ¿Cómo es algo un poco momificado? Habla con libertad. No, como unos restos individuales que tienen también características históricas, ¿no? Y nada podemos decir de esto. Hay algo faraónico, ¿no? Acuérdate que se hablaba de
de la Venezuela Saudita, de Claro, las por obras supuesto. faraónicas. Entonces, son tantas lecturas como ese cuadriculado que hay. Y después de todo el tiempo que ha pasado esto, podemos considerarlo arte. Esto que forma parte del trabajo de estos artistas que están entre ambos mares, ¿no? Entre el periodismo, como que prestándole mucha atención al devenir cotidiano. Sí, bueno, y abrimos la exposición con Leoncio Martínez, ¿no? Entonces, ¿no? las caricaturas y sobre todo rescatar de la caricatura política venezolana el día a día. Son como cortes tangenciales. El registro, cortes tangenciales de lo político, pero día a día en los diarios de la prensa, ¿no? Como la farándula de la política, ¿no? Sí, sería como, pero no como la farándula, sino sería más bien como un corte tangencial, pero con un ojo artístico. Buscando la esencia o la inmanencia de ese momento, ¿no? De ese momento y que trasciende, ¿no? Y fíjate que muchas de estas caricaturas hasta nos siguen provocando risa. Sí, sí. Ya estamos con otra de las Sí. importantes artistas plásticas venezolanas. Creo que tú me comentabas hace unos meses que la obra de ella es muy importante en el contexto del arte occidental. Sí, bueno, Tiene que ser la obra de Marisol. Pero el valor que tiene va más allá de nuestros La cálculos, obra de ¿no? Marisol No a nivel monetario, sino a nivel... sí, ha sido a lo mejor más valorada en todo el mundo que en Venezuela, ¿no? ¿Cómo es eso? Mira, aunque ella está representada en nuestros museos, hace falta nacionalizar a Marisol. ¿Cómo nacionalizar? O sea, asumirla como una de nuestras grandes artistas, ¿verdad? Sobre todo, no solo por su nacionalidad o porque haya nacido aquí, ¿no? Sino también porque ella, la visión de Marisol, tanto en la forma de su contenido, forma parte de lo venezolano, de lo latinoamericano. ¿Cuál es esa visión? Como una visión lúdica. Bueno, fíjate, este retrato del poder, ¿verdad? Porque es la parodia de los monumentos. Esa parodia del monumento y del poder pero como una visión pudiese como lúdica ser, atrás. fíjate, yo la pudiese conectar con ese ciclo de novelas sobre los dictadores que hubo en el boom, que cada uno de los novelistas dedicó una obra a un dictador específico. O sea, entonces ella capta esa dimensión del poder de esos dictadores latinoamericanos que aquí entenderíamos como Gómez o Pérez Jiménez, ¿no? Bueno, y utilizando un caballo de madera, que el caballo de madera y la referencialidad, la analogía, con lo de Troya también. Con lo de Troya, ¿no? Y con lo lúdico. Sí. Bueno, y la escultura ecuestre de los condotieros, ¿no? Sí. Bueno, como que lo ecuestre prácticamente forma parte del arte. Sí, entonces ¿no? Está muy bien esta propuesta de Marisol del poder y bueno, una invitación también a lo que vuelvo y repito, hay que nacionalizar a Marisol. No, pero y también es importante, ¿no? Tomar en consideración que así como Bolívar ha sido nuestro gran referente, nuestro fantasma ha sido Gómez, ¿no? Fíjate que ella es una artista contemporánea y siempre nuestro norte Bolívar y nuestro fantasma, nuestra sombra, no sé, ha sido Juan Vicente Gómez. ¿Qué piensas de Juan Vicente Gómez? Tú ahorita en el 2012. Fíjate que en el 2012, 1912 ya estaba establecido el poder en Venezuela, ¿no? Yo destacaría en Gómez, no da nada más ese represor militar, sino también era el dueño del país. O sea, en Gómez se concentraba. Gómez era el gran empresario de esa época. Bueno, pero no. Gómez era el gran latifundista de Venezuela. Esa parte ha quedado olvidada. Se queda más como el Gómez político, el Gómez presidente, pero era el Gómez propietario. Y entonces lo que queda tapado, se enterró el Gómez político, pero siempre esa gran propiedad, el latifundismo tardó más tiempo en ser desmontado. En América Latina, ¿no? En América Latina y en Venezuela también. Entonces se ha querido ver nada más parcial ese Gómez militar, pero aquí vemos el Gómez Barrigón también. Claro. Y los afiches. Creo que en la historia del arte político en Venezuela es importante el tema del afiche, ¿no? Sí.
como forma de... Mira, porque hemos hablado el arte político implícito y el arte político explícito. Esto también es arte político, a lo mejor es el arte político por excelencia, el afiche. Y nos permite también ver el mecanismo de lo político. Estos son los trabajos de Farruko, que son de los años 80, ¿no? De los años 70. 70, 80. Cuando Farruko era joven. 69, ¿no? 69, finales de los 70. Y aquí hay la utilización política también de la belleza, ¿no? El poder político de la belleza como medio para mensajes. Aquí el gran diseñador venezolano Santiago Pol. Es un importante diseñador de afiches en Venezuela, ¿no? Santiago Pol. Sí, sí. Y no solo su labor como artista, sino su labor como docente. Él dirige una escuela de diseño en Yaracuy, ¿no? Sí, sí. Entonces Santiago Pol es el gran maestro tanto por la calidad de su obra gráfica como por la transmisión de conocimiento. Uno de los fundadores del diseño en Venezuela. Una entrevista con Venezolana de Televisión. Ajá. Y no hay cómo no detenerse en este... del paquete. Del paquete, ¿no? Que es casi que metonímico, ¿no? La relación entre comer cable. Sí. Casi una metonimia visual, ¿no? Así suene osado hablar en esos términos, ¿no? Mira, y como aquí de estas cosas hablamos de todo, curiosamente, los dirigentes de ese entonces que criticaban el paquete aplicaron otro paquete 10 años después. Con Caldera. Con Caldera, que fueron ministros de Economía de Caldera, Pekov. Entonces, fíjate que en esta revisión cronológica de la historia del arte político hay sus sorpresas, ¿no? Y eso como objeto gráfico es un fotomontaje, ¿no? Sí, es un gran... Esa técnica para crear esa imagen, ¿no? Y fíjate que no es nada más el afiche, sino es una obra de arte con estos colores, la belleza del cable, ¿no? La belleza de las mezclas de los cables y la conexión con el lenguaje coloquial, aunque no esté implícito, ¿no? Comerse un cable, ¿no? Sí. Hay como una metáfora ahí subyacente. Este es de Santiago Pol. Es un cuadro muy bello y fíjate la revisión de lo que es realmente la cultura emancipadora, que no es nada más dirigente político. ¿No? El árbol de la vida, de la utopía se titula. El árbol de la utopía no lo forman nada más dirigentes políticos, lo forman pintores, lo forman poetas, lo forman santos, lo forman políticos. Claro. Hay algunos que tienen esa doble dimensión, como Martín, que era poeta y político. ¿No? Sí. Entonces es la amplitud de la cultura de la emancipación, de la cultura de la utopía. La cultura universal de la emancipación. Mira, en la historia contemporánea de Venezuela, o más reciente de Venezuela. Esto es Puente Llaguno. Este es Puente Llaguno, que frente... No es un pintor que... Fíjate que en la oposición, en este bando, que es el bando del poder de la policía, está la prensa, ¿no? El rol por eso se habló de que este era un golpe mediático. Y es importante porque frente a Puente Llaguno se trató de crear una falsa mitología, un falso discurso que estaba tan bien ensamblado que le dieron hasta el príncipe de Asturias. Esos montajes que se hicieron falseando la situación, que hacían ver como que la gente de Puente Llaguno no le estaba disparando a la Policía Metropolitana, sino le disparaban a la marcha. Fíjate cómo se ensambló eso. Hubo un trabajo fino, conspirativo, a nivel mediático y que inclusive fue premiado a nivel institucional. Fíjate todas esas coordenadas que hay en los circuitos de premiación cultural internacionales, ¿no? Y entonces este cuadro muestra yo no diría la otra historia, sino la historia de lo que ocurrió ahí, que fue ese enfrentamiento que tú lo ves ahí físico entre el pueblo y la policía metropolitana. Claro, porque fíjate que no hay... Y ves eso, y esa frente, claro, y ese elemento fantasmático de la prensa en ese momento, ¿no? Está ahí, que ha querido pasar como por debajo de la mesa
y en esta obra adquiere ese rol protagónico, ¿no? Eso es lo que tú llamas fantasmático, es una especie de encubrimiento, ¿no? También, ¿no? Sí, está ahí como... de los hechos, ¿no? Como Pero hablando también desde sí. nuestra posición política, ¿no? Sí, sí. Porque otro podría darle otra lectura. Se sabe a ciencia cierta qué pasó en Puente Llaguno. Sí, se sabe cierta, claro. ¿Qué pasó en Puente Llaguno? En Puente Llaguno se frenó el fascismo en Venezuela. Gracias. Sí. Y esto, Pedro, para terminar. El cinetismo Claro. fue el arte político de los 70 en Venezuela, el arte político de la socialdemocracia, Ya. por su carácter monumental, por el apoyo oficial. Estaba en las grandes obras, tú lo vas a ver en los aeropuertos, lo vas a ver en las instituciones, en los grandes edificios públicos, con una aparente neutralidad. Y ojo, De no la estoy gran hablando... infraestructura Sí, sí. urbana del- Y no del- me estoy refiriendo a su calidad, porque a pesar de que hemos visto grandes obras, ahorita en toda nuestra posición del arte político, lo que hace grande al arte político va más allá de su mero contenido, ¿verdad? Es más una cuestión de la forma. El cinetismo, la obra de Soto, es una de las obras más importantes de América Latina, ¿verdad? A pesar de que políticamente hablando es un arte neutral, ¿verdad? Sí, pero no lo es, no lo es. O sea, ha trascendido en la historia. Sí, sí, claro. No solamente de América Latina, sino de Venezuela. Sí, sí. Ahorita en el Gran Palais de París hay una exposición programada para el año que viene y está considerada la obra de Soto como de las más importantes yo no las cuestiones del espacio. Pero no es un arte aséptico. ¿Cómo es eso? No es un arte neutro. El cinetismo es un arte político también, a lo mejor más de la política del no decir, de la reticencia. La política fue el arte oficial de la socialdemocracia en Venezuela. del mutismo. No estaba planteado el eje, se colocó en otra cosa. Por el arte, llevada a su máximo nivel de racionalidad. Pero no, yo no me refiero a esa parte del arte por el arte, sino te referiría a cómo los políticos de entonces tomaron el cinetismo como emblema. O sea, fue asumido como arte oficial. También, a veces, el Estado asume como arte oficial un arte a lo mejor de alto contenido crítico, como el caso del muralismo mexicano, claro, que fue utilizado por el PRI, que se sabe que traicionó los ideales de la revolución. Sí, pero lo toman como arte político porque es un arte nacionalista. O sea, lo que de alguna manera promulga ese arte es el nacionalismo, el rescate de las tradiciones prehispánicas. O sea, no es interna la denuncia, pero es externa. Pero yo te podría decir, el cinetismo es nuestro muralismo. Es nuestro muralismo. Y probablemente, dentro del contexto del arte latinoamericano, ese impacto que tuvo el muralismo a todo nivel, claro, lo viene a tener luego el cinetismo, ¿no? Como movimiento, ¿no? Ya. Como movimiento. Entonces, sin desmejorar su obra, vuelvo y repito, es fundamental, claro, el cinetismo es arte político. Es decir, que de alguna manera, sin quererlo ser, fue el arte oficial. Más importante obra de la exposición. Gracias, Fede. Un abrazo. Corazón venezolano.